tema, el nombre del tema de este mensaje que voy a compartirles, el Espíritu Santo es Dios. Y si me acompañan, por favor, si preparan sus Biblias, en el libro de Génesis vamos a leer el versículo 1 y 2 como tema base. Muy bien, hermanos. Dice, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. He decidido tomar el mismo mensaje me fue llevando a tomar este texto base, porque nos habla de cómo en un principio el Espíritu Santo ha estado involucrado en todo lo que tiene que ver con la creación de Dios, y cómo desde el primer libro de las Escrituras nos habla acerca del Espíritu Santo. Y veamos como introducción algo que se me hizo muy interesante, algo que comentó el pastor Robert Sproul cuando en vida, ¿verdad? Él ya partió con el Señor, pero en su libro El misterio del Espíritu Santo, en el capítulo 1, precisamente titulado como el Espíritu Santo, él menciona que la Biblia no revela al Espíritu Santo como un eso, o una fuerza, o un poder, o cosas abstractas, sino como un Él. El Espíritu Santo es una persona. La personalidad incluye inteligencia, voluntad, individualidad, y una persona actúa con la intención. Ninguna fuerza abstracta puede jamás tener la intención de hacer algo. Las intenciones, ya sean buenas o sean malas, están limitadas a la facultad de la persona de poder hacer las cosas. Y aquí recalca Sproul, cuando las escrituras utilizan pronombres personales para el Espíritu Santo, lo hacen de una forma narrativa y didáctica, dice. Y pone como ejemplo el pasaje en Hechos, capítulo 13, versículo 2, que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Notamos que en este texto el Espíritu Santo no solamente habla, sino que también da instrucciones. Aquí en este pasaje es cuando Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Pero vemos en este texto, y hay muchos textos todavía más, donde el Espíritu Santo da instrucciones o da indicaciones y lo da como la persona que Él es. Seguramente algunos de ustedes han escuchado cómo los testigos de Jehová se refieren al Espíritu Santo como una fuerza, como no lo reconocen como una persona, como lo que Él es. Pero las Escrituras nos indican, como el pasaje que acabamos de leer en Hechos 13:2, que el Espíritu Santo es una persona y que da indicaciones. Entonces, en este tema que les acabo de decir, compartir, que vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios, tenemos que ver en la Biblia en qué pasajes nos habla acerca de su divinidad como Dios. Les voy a pedir que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Y dice de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Aquí es el rey David, que está interactuando entre Dios y el Espíritu Santo, pero se está refiriendo al mismo. Porque inicia hablando que el Espíritu de Jehová ha hablado
por mí. Y luego sigue diciendo, el Dios de Israel ha dicho. El rey David, de hecho aquí está haciendo una mención a una profecía, ¿verdad? Refiriéndose a cuando Cristo viniera a este mundo. Pero el rey David él tenía claramente definido que el Espíritu Santo y Dios eran el mismo. Hay un pasaje también en el libro de Isaías que también nos habla de que el Espíritu Santo es Dios. Es en el capítulo 6, versículo 8 y 9. Y es acerca del llamamiento de Isaías. Inicia capítulo 6, versículo 8 y 9. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Y dijo, anda, dijo Dios, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Es el Señor Jehová hablando a Isaías. Aunque en este pasaje no nos explica claramente qué es el Espíritu Santo, pero esta parte lo menciona Pablo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pablo aclara este texto que acabamos de leer. Lo aclara en el capítulo 28 de Hechos, versículos 25 y 26. Dice Pablo que, bueno, dice versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo esta palabra Pablo, ¿verdad? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pablo en este pasaje, en estos dos textos, pues está comentando que fue el Espíritu Santo quien fue que habló con el profeta Isaías, cuando él dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, ¿verdad? Haciendo referencia a los dos textos que leímos en Isaías. Y luego también todavía lo vuelve a mencionar o lo aclara a este punto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, cuando Pablo menciona, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Brincándonos al versículo 16, o más bien regresándonos un versículo al 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, dice. Como decía el profeta Isaías, ¿verdad? Cuando le dijo Jehová a Isaías, escucharéis, pero no entenderéis, mirarán, y no oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Pero en esta segunda carta a los Corintios, Pablo menciona que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Como que de ahí menciona de una vez Pablo acerca de la regeneración, ¿verdad? Cuando Dios nos quita ese corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, nos da ese entendimiento acerca de lo que tenemos cubierto en nuestros ojos, lo que no podemos entender acerca de nuestra condición de pecado. Hay otro pasaje que, bueno, hay varios pasajes que nos hablan acerca de que el Espíritu Santo es Dios y hay muchos, podemos seguir viendo, pero yo creo que con esto es suficiente como para comprender, ¿verdad? Y tener la confianza de que cuando nos referimos al Espíritu Santo nos estamos refiriendo a nuestro Dios, al Dios mismo, ¿verdad? Son la misma persona, recordémoslo. Espíritu Santo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando del mismo ser. Ahora bien, si el Espíritu Santo es Dios, Él debe tener los atributos que únicamente Dios puede tener. Y esto nos va a ayudar para tener una mejor comprensión de que el Espíritu Santo es Dios. Les voy a pedir que vayamos a la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Podemos ver aquí que el Espíritu Santo es eterno, como uno de los atributos que solamente Dios puede tener. También el Espíritu Santo es omnipresente y es omnisciente. ¿Dónde podemos ver que el Espíritu Santo es omnipresente? Podemos verlo en Salmos, capítulo 139, versículo 7, dice: ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me huiré de tu presencia? Y dice el siguiente versículo 8: si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. El Espíritu Santo es omnipresente, Él está en todos lados, no podemos huir de Él. Y de hecho, esta era una de las funciones, o era la importancia de que el Espíritu Santo viniera, porque Cristo vino a hacer una labor, vino a morir por nuestros pecados, vino a mostrarnos el Evangelio, pero Cristo únicamente podía ocupar o estar en un lugar a la vez. Como en una ocasión, hace tiempo escuché al hermano Jesús, al hermano Michelén, que mencionaba de que si nosotros pudiéramos estar en los tiempos de Jesús, seguramente no podríamos haberlo visto de cerca porque siempre estaba rodeado de gente. Entonces eso nos limitaba a poderlo conocer. Y esa es la importancia de que el Espíritu Santo viniera a continuar con la labor que Cristo le entregó al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo puede estar en todos lados a la vez, hermanos. Puedo estar yo orando al Padre o puedo estar estudiando las Escrituras en este momento y otro hermano en Japón en una misma situación y el Espíritu Santo va a estar con los dos al mismo tiempo. Algo que Cristo no podía haber hecho porque estaba sujeto a un cuerpo. También otro atributo del Espíritu Santo es que Él es omnisciente, Él lo conoce todo, Él lo escudriña todo. Esto lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo escudriña los corazones. Él conoce mis pensamientos, Él conoce tus pensamientos, hermano. Él conoce la necesidad que hay en el fondo de tu corazón. Inclusive cuando no sabemos qué pedirle, o más bien cuando estamos en una situación determinada, no sabemos cómo nos sentimos siquiera, pero sabemos que podemos dirigirnos a Dios, orar con Él, pero no sabemos cómo decirle, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo, como conoce nuestro corazón, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él escudriña nuestros corazones, Él sabe realmente lo que debemos de pedir. O a veces cuando nuestra intención no es ofender a Dios, pero a veces pedimos mal, pero el Espíritu Santo conoce la verdadera intención del corazón, ¿verdad? Pues estos atributos, a manera muy general, son los que nos dicen que el Espíritu Santo es Dios. Ahora bien, ya podemos decir, o hasta aquí podemos decir que el Espíritu Santo es Dios, pero ¿cuál era la labor del Espíritu Santo? ¿Qué función tiene el Espíritu Santo aquí con nosotros? ¿O qué función ha tenido todo el tiempo? Como leímos en el texto base, Génesis 1, del 1 al 2, Él ha estado trabajando desde el principio de todas las cosas. Él ha estado presente siempre. Pero también el Espíritu Santo da vida, como lo menciona en el libro de Job, capítulo 33, 4, cuando Job dice el Espíritu, bueno, uno de los amigos de Job dice: el Espíritu de Dios me hizo
Y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice. Y aquí menciona otro atributo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es omnipotente. El Espíritu Santo da vida al hombre, pero sobre todo nos da una vida espiritual. Amén. Otra función que hace el Espíritu Santo, y yo creo que esta es una de las más importantes, es que el Espíritu Santo nos revela y convence de nuestra condición pecaminosa. Y esto ya anteriormente lo mencioné en el tema de regeneración. Y en aquel entonces, bueno, se los mencioné en el pasaje de Nicodemo, en el Evangelio de Juan, pero en este momento lo tengo aquí en el Evangelio de Juan también, pero el capítulo 16, versículos 7 y 8, cuando Jesús habla a sus discípulos. Ya despidiéndose Jesús con ellos, dice el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y luego dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Buscando en el diccionario la palabra convencer, que es la que sobresale en este versículo 8, la palabra convencer se refiere a reducir a uno los argumentos con pruebas a reconocer la verdad de una cosa. Convencer es dejar sin argumentos a la persona para que vea la verdad de las cosas. Eso es convencer. Y eso es lo que el Espíritu Santo vino a hacer a nuestras vidas, ¿verdad? Nos vino a mostrar nuestra verdad, nuestra condición pecaminosa en la que estábamos. Nos vino a mostrar que estábamos en nuestros delitos y pecados. Y esto lo menciona Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, capítulo 2, versículo 1 de Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay un ejemplo que escuché hace tiempo, precisamente con el hermano Sugel Michelén, que nosotros los creyentes, al igual que esos marineros que son enviados a alta mar para recoger cadáveres de un naufragio y traerlos a tierra para que les den sepultura, es una función similar a la que hacemos los creyentes cuando mostramos el Evangelio a otros, con la única diferencia de que no los traemos a esos muertos para que los sepulten, sino para que les dé vida, para que reciban vida por medio de Cristo. Y aquí Pablo, en el Efesios capítulo 2, versículo 1, yo creo que es bastante claro cómo lo explica él, refiriéndose a nuestra condición real antes de rendirnos a Cristo. Estábamos muertos, estábamos sin vida. Un muerto no puede hacer nada, un muerto no puede reaccionar, no puede sentir siquiera el querer cambiar. Pero el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos convenció de pecado. Notemos que, como dice el versículo 8 que leí de Juan 16, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, como Él teniendo la iniciativa de venir a nosotros y convencernos de nuestro pecado, no que nosotros nos hayamos acercado a Él para que nos convenza. Si estábamos muertos no podíamos hacer nada, hermanos. Y esa es la labor tan importante del Espíritu Santo, de que Él viene, te convence de que eres un pecador, porque pregúntale a cualquier persona que no se ha rendido a Cristo, que no ha nacido de nuevo, esa persona te va a decir que está bien, ¿verdad? Delante de Dios, que no hace nada malo. Pero de ahí la importancia que el Espíritu Santo nos convence.
Y después de eso, de que Él nos convence, es que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y es imposible que lleguemos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe si primero no soy convencido de mis pecados, de que soy merecedor del infierno, de que soy merecedor de una condenación eterna. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Si una persona nunca se ha sentido culpable de sus pecados, si una persona nunca se ha sentido que es merecedor de ir al infierno, una persona que se dice cristiana nunca se ha sentido merecedor de la condenación, entonces no es cristiano, hermanos, porque no ha venido esa parte del Espíritu Santo a convencerlo de que es pecador. Ahora bien, nosotros no tenemos esa capacidad para convencer a otros de pecado. Esa es una labor únicamente del Espíritu Santo, como ya lo he repetido varias veces. Nosotros, tú, mi hermano y yo, no podemos convencer a alguien de pecado. Lo único que nosotros hacemos es, y también lo mencioné una vez en el tema de regeneración, es presentar el Evangelio por medio de la predicación expositiva de la palabra. Presentamos el Evangelio y el Espíritu Santo hace toda la labor. Ahora podrás decir, bueno, pero es que yo no soy un predicador. Yo no predico, ¿verdad? Podrás decir. El pastor Charles Spurgeon mencionó en una ocasión que el mejor sermón que tú vas a aplicar es tu conducta. La conducta que tú tengas como creyente, como un verdadero creyente, esa conducta la van a ver otros. Esos otros van a ver el Evangelio en vivo contigo. Y entonces eso es lo que a ellos los va a mover, a querer saber qué es lo que hay en ti, ¿verdad? Únicamente presentar el Evangelio. Y tiene que ser de una manera sencilla, no tiene que ser de una manera muy rebuscada, no tiene que ser de una manera muy llamativa. Vaya, en pocas palabras, el Espíritu Santo no necesita que le ayudemos. El Espíritu Santo hace lo más difícil, que es convencer a la persona de su condición pecaminosa. En todo el tiempo que he conocido a mi hermano Heriberto, desde que nos hemos reunido y hemos compartido acerca de temas o platicamos acerca de la Biblia, nunca he escuchado que platiquemos, que me diga, bueno, ¿qué llevamos al servicio para que venga más gente? Bueno, ¿a quién invitamos a predicar para que jale gente? No. Lo único que tenemos que hacer es presentar el Evangelio de la manera más sencilla. Me refiero a sencillo en cuanto a que sea claro el que lo va a escuchar. Y lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. No tenemos que preparar, y yo creo que mis hermanos, tanto Heriberto como Iván, Cristian, y creo que también yo, hasta hoy hemos presentado sermones pues fáciles de comprender. Nunca hemos tratado de mostrar una predicación muy ostentosa con palabras muy adornadas. Vaya, no es necesario, simplemente nosotros compartimos lo que dice las Escrituras, porque nosotros únicamente somos instrumentos que Dios usa para alcanzar a los perdidos. Nosotros no alcanzamos a los perdidos, hermano. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6, nos habla acerca de cómo el Evangelio, o cómo llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Una vez que nos es revelado el Evangelio, dice Pablo, pero si nuestro Evangelio está encubierto, aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó de las tinieblas
porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Espíritu Santo resplandece en nuestros corazones para darnos entendimiento y convencimiento y mostrarnos nuestra verdad de pecado. Esto es lo que hizo el Espíritu Santo en nuestras vidas y fue por medio de la exposición de la palabra simplemente. Por eso debemos darle gracias a Dios por el Espíritu Santo. Debemos postrarnos a Dios y decirle gracias, Dios, por su Espíritu Santo que vino a hacer esa labor, y no solamente vino a hacer esa labor, vino a hacer otras más que ahorita vamos a ver. Damos gracias a Dios por Cristo, que Él fue el que pagó por mis pecados. Él fue también el que hizo lo que yo no podía hacer. Yo no podía pagar por mis pecados, ni tú, hermano. Tuvo que venir el Hijo de Dios y morir en una cruz para que pudiéramos entonces sí Él saldar nuestra cuenta. Y cuando lleguemos al Padre vamos a llegar porque es por medio de Cristo, gracias a un sacrificio que no merecíamos, sino que fue por gracia, hermanos. Y otra función que hace el Espíritu Santo es que da seguridad al creyente. Nos quita todo temor, y esto lo podemos ver en la carta a los Romanos, capítulo 8. Versículo 15 al 16. Voy a leer desde el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tú y yo somos guiados por el Espíritu de Dios, hermano, cuando nos hemos rendido a Cristo. Y aquí dice que somos hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y luego dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nos rendimos a Cristo, cuando lo hemos reconocido como nuestro Salvador y perdonador de pecados, cuando nos hemos rendido a Él, Él nos quita todo temor. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos quita todo temor. Nuevamente, aunque muchos en el mundo, muchos que no han conocido a Cristo, muchos dicen que no, pero en el fondo tienen temor a la muerte. Otros sí lo reconocen abiertamente y dicen, ¿a qué le temes? Pues a morir, dicen ellos. Mas nosotros, hermano, que hemos nacido en Cristo, no debemos de tener ese temor. Porque cuando muramos, si morimos en Cristo, vamos ante la presencia del Padre justificados por Cristo. De ahí que dicen, no sé si han escuchado, que los que hemos nacido de nuevo, moriremos una sola vez. Pero los que no han conocido a Cristo, los que no han nacido de nuevo, van a morir dos veces. La muerte física y la muerte eterna. Entonces, estemos confiando en Dios por medio de Cristo, que nuestra muerte está cubierta por Cristo, nuestra muerte eterna. Vamos a ir con el Padre a gozarnos. ¿Cuándo? En el tiempo que Él lo diga. Pero no debemos de estar con una vida llena de temor, porque el Espíritu Santo viene a ocupar esa parte de nosotros y empieza a hacer un trabajo en nosotros que ahorita vamos a ver. Y nos empieza a dar gozo, nos empieza a dar paz. Todo eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. También el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Dice Romanos en el mismo capítulo 8, versículos 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, hablando del Espíritu Santo, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
A veces, como les comenté hace rato, no sabemos cómo pedirle a Dios por lo que estamos pasando. O si estamos conscientes de que no queremos pedir algo que vaya en contra de su voluntad, o no sabemos cómo expresarlo, el Espíritu Santo hace esa parte y Él intercede por nosotros. También el Espíritu Santo nos transforma. Y en esta parte empieza a suceder cuando hemos nacido de nuevo, empieza ese nuevo nacimiento, ese cambio en nosotros, y hay una lucha, ¿verdad?, entre el espíritu y la carne. Eso lo podemos ver en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu Santo nos está llevando a donde Dios nos quiere ver, que lleguemos a ese estándar de Cristo, que podamos cada día ser como Cristo. Pero obviamente está esa lucha de la carne, ¿verdad? Por eso, en un principio, cuando hemos nacido de nuevo, y esto es para los que tienen poco en el Evangelio, que tienen poco de haberse rendido a Cristo, en un principio vas a fallar, hermano. En un principio, si antes eras de los que decían malas palabras, o eras de los que les gustaba el chisme, o era de los que les gustaba escuchar cosas que no edifican, a lo mejor conversaciones en el trabajo, ¿verdad?, que no te edifican, o inclusive fumabas o bebías alcohol, o no sé. En algunos casos el Espíritu Santo hace el milagro y te quita el vicio desde que te rindes a Él, pero a veces es un proceso. Y a lo mejor al día siguiente de que pediste a Cristo que te perdonara tus pecados, en el trabajo se te salió una palabrota, o cuando menos te diste cuenta ya estabas en una conversación con tus amigos acerca de cosas que no le agradan a Dios. No voy a entrar en muchos detalles. Eso no significa que no eres un hijo de Dios. Eso no significa que hasta ahí llegas. No, porque es la carne la que te está llevando a hacer todo eso. Pero si tú te estás dando cuenta dentro de ti que eso no le agrada a Dios, es porque el Espíritu Santo está haciendo esa labor en tu vida. Entonces, no significa que debes de renunciar a Cristo, sino más bien venir a los pies de Cristo en oración, en oración, y pedirle que Él siga haciendo esa obra en tu vida. Ven a las Escrituras, o ven con un hermano que te dé consejo, que seas orientado por medio del Espíritu Santo, y, y puedas tú ir poco a poco, ir adquiriendo ese cambio en tu vida, porque no en todos el cambio es rápido. Y te lo digo en lo personal, conmigo yo batallé y sigo batallando en muchas cosas, porque mientras estemos sujetos a esta carne, hasta el día que Él nos llame a su presencia, vamos a estar batallando con muchas cosas, hermano, acerca de lo que la carne quiere. Pero a la vez vamos a ir progresivamente, como el Señor lo haya determinado en nuestras vidas, ir creciendo en la estatura del varón perfecto que es Cristo. Poco a poco Él nos va a llevar a ese estándar que es Cristo, ¿verdad? Ese es el estándar que Dios nos puso, ser como Cristo. ¿Es un estándar alcanzable? Sí, es inalcanzable, pero la tendencia va a ser esa. Y sí hay un cambio por medio del Espíritu Santo. Como lo dice en el versículo 22, aquí en el mismo pasaje en Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo, en esa cruz dejamos crucificados todos nuestros pecados, hermano. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es importante que dejemos que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestra vida. Ahora bien, yo no puedo formar al Espíritu Santo en mi vida. Más bien, yo debo de disponer y preparar mi vida para que el Espíritu Santo more en mí. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo more en mí? Bueno, ¿qué hago para que el Espíritu Santo more en mí? Debo nacer de nuevo. Cuando yo me rindo a los pies de Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en mí. Yo me rindo a los pies de Cristo y al mismo tiempo Él viene a mi vida, el Espíritu Santo. Me rindo a Cristo y Él viene el Espíritu Santo a mi vida. Y hay un pasaje donde el Maestro Jesús habla con los discípulos y les habla acerca de esto, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque necesitan hacer de nuevo. Bueno, aquí lo dije esto yo, ¿verdad? Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Notemos que aquí Jesús les dice, porque mora, hablando de presente, porque mora con vosotros, pero estará con vosotros, dice. Los discípulos vivían en torno a Jesús. Jesús, que es Dios, acuérdense que es Dios, Hijo y Espíritu Santo son el mismo. Ellos estaban con Jesús, también tenían al Espíritu Santo, pero todavía no venía el Espíritu Santo a hacer la función que tenía que hacer. Entonces, para yo poder recibir el Espíritu Santo, tengo que nacer de nuevo. Vaya, y para nacer de nuevo tiene que venir el Espíritu Santo a mi vida, ¿verdad? Tiene que el Espíritu Santo revelar mi condición pecaminosa. Acuérdense que esa es una iniciativa del Espíritu Santo. Nos revela, nacemos de nuevo, nos rendimos a Cristo. Y ya una vez se los mencioné en el Evangelio de Juan 3, capítulo 3, versículo 3 y 5, cuando Jesús le explica a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. No lo voy a volver a mencionar, solo lo menciono cuando Jesús le explica a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo para tener la vida eterna. Y en ese nuevo nacimiento, yo les había mencionado que pues, no, el nuevo nacimiento y regeneración es lo mismo. Llegamos a los pies de Cristo, somos regenerados y empieza un proceso de transformación en nosotros por medio del Espíritu. Ahora, nosotros, por medio del Espíritu Santo, es que somos movidos también a llevar el Evangelio a otros. De esa misma manera, como Cristo vino a este mundo y nos trajo el Evangelio, nosotros tenemos que llevar a otros el Evangelio. Y para esto sí quisiera leer el pasaje en el Evangelio de Juan, aquí en el siguiente capítulo, que es versículo 15, cuando habla acerca de que Jesús le menciona que el Espíritu Santo testificará acerca de él.
Dice Evangelio, en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice. El Espíritu Santo dará testimonio acerca de Él. Jesús vino a dar testimonio acerca del Padre en obediencia. El Espíritu Santo viene a dar testimonio del Padre y del Hijo. Como acabamos de leer, dará testimonio de Jesús. Cristo vino a habitar en un cuerpo en el que se encarnó para dar testimonio del Padre. El Espíritu Santo viene y mora en un cuerpo también, pero que es la iglesia, y da testimonio del Padre y del Hijo a todos aquellos que no le han conocido. El Evangelio viene a los a los no creyentes por medio de nosotros, hermanos. Esa es la labor de nosotros. No hay otra manera de que reciban el Evangelio si no es por medio de nosotros. Nosotros nada más lo presentamos, acuérdense, y el Espíritu Santo hace toda la labor. Y ya para terminar, únicamente quiero mencionar acerca de los dones del Espíritu Santo, porque es otra labor que hace el Espíritu Santo, acerca de los dones que Él reparte. Y solamente los voy a mencionar. Y es Pablo básicamente el que habla acerca de los dones, y Pedro también menciona algo. Pablo lo menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 10 y 11. Dice Pablo a otro, bueno, acerca de los dones que el Espíritu Santo da: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, dice. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere y los recibimos por gracia. Y estos dones tienen que ver con la función para lo que Dios nos ha llamado. Los recibo de acuerdo a la función para la que el Señor me ha llamado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? Pablo menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice. El propósito de los dones es para, para corregir la iglesia, para restaurar. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, cuando un ejemplo de usar malos dones es el hablar en lengua sin que haya un intérprete, por ejemplo. ¿De qué manera va a ser exhortada la congregación si no hay un intérprete cuando alguien habla en lenguas? De hecho, no carecería de propósito que la persona esté hablando en lenguas si no hay un intérprete. Ahora, todos los dones son para provecho de la congregación, ¿verdad? Para crecimiento, para exhortación. Pero también no deben de ser mal utilizados. Y tristemente en algunas iglesias no se sigue esta parte, sino que el que hablen en lenguas en la congregación lo ven como un sinónimo de bendición, vaya. Pero realmente no es así. Pablo dice aquí donde leímos en la primera carta a los Corintios, que son para provecho de la iglesia. Ahora imagínense que alguien nuevo visita el servicio y empieza a escucharla en lenguas. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? Pues se va a asustar, ¿verdad? Y a lo mejor ya ni va a volver. Entonces, a veces, por ignorancia, muchos que se dicen creyentes hacen ese mal uso de los dones del Espíritu Santo. Y Pablo menciona los grupos de dones
que únicamente voy a mencionar las citas donde Pablo la menciona, es en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que fue donde leímos ahorita, versículo 8 y 10, también en el versículo 28 y 30, y en la carta a los Romanos, capítulo 12, 6 y 8, Pablo menciona acerca de los dones como palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad de milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, de profecía, de maestros de ayuda. También lo menciona en Efesios 4:11, ¿verdad? Esos son algunos de los grupos de los dones que el Espíritu Santo da al creyente. Ahora, ¿cuántos dones puedo tener o cuántos dones tengo? Si recordarán alguna en el pasaje que nos compartió nuestro hermano Iván acerca de los dones, de los talentos, mencionaba que al menos tenemos uno. Me acuerdo que mencionó la cita en la primera carta de Pedro, capítulo 4 y 10, que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ¿verdad? Todos tenemos por lo menos uno, porque aquí Pedro es el que menciona que por lo menos tenemos un talento, un don. Él se refiere a cada uno, refiriéndose a todos los que, según el don que han recibido, ¿verdad? Si no sabes qué don has recibido, dile al Espíritu Santo que te lo revele, con el único propósito de glorificar su nombre y que Él te prepare en esa parte. Entonces, por lo menos tenemos un don. Y ese único don que Dios nos dé, en caso de que sea uno nada más, o los que nos dé, tenemos que usarlo para glorificar a Dios primeramente, para crecimiento de la congregación, de la iglesia, y nada más. No es para glorificarnos nosotros, hermanos. No es para exaltarnos nosotros. Es para glorificar el nombre de Dios. Pídele a Dios que Él te guíe en esta parte, ¿verdad? Que Él te muestre cómo Él quiere que tú le sirvas. Cómo quiere Él, o cómo ha decidido Él guiarte para que tú le alabes por medio de los dones del Espíritu Santo que Él te ha dado. Hasta aquí termino el mensaje. Yo espero que te haya quedado claro, hermanos, que el Espíritu Santo es Dios, porque solamente Él tiene los atributos que Dios tiene. Que hayas aprendido cuál es el propósito del Espíritu Santo, que Él vino a darnos seguridad, a quitarnos todo temor, vino a transformarnos, pero vino también a regenerarnos, a convencernos de nuestra condición pecaminosa. Pídele al Espíritu Santo que Él te guíe en este nuevo nacimiento, si es que has nacido de nuevo, tienes poco tiempo que has nacido de nuevo, que Él te lleve hasta donde Él quiere que tú llegues, que transforme tu vida, que te ayude en ese cambio de dejar ese viejo hombre que Él viene a quitar en tu vida y que ponga un hombre nuevo en tu persona, que te regenere, que te quite, que te ayude a sobrellevar las tentaciones, que te muestre por medio de las Escrituras más de Dios, que conozcas más a Dios, que ames a Dios conforme más lo vas conociendo y puedas entonces vivir una vida plena en Cristo, ¿verdad? Con un gozo verdadero, con paz en tu vida y que Él te vaya transformando. ¿Puede hacerlo? Sí, el Espíritu Santo puede transformar tu vida. Aunque parezca difícil en algunos de nosotros, Él lo sigue haciendo, ¿verdad? Él está trabajando con nosotros todavía. Hasta aquí, hermanos, dejo el mensaje.